Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. En esta serie que venimos haciendo en Banca del Parque Radio, estamos hablando de temas muy interesantes. Para mí es un gusto sentarme con ustedes aquí en Banca del Parque Radio. Yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio, y quisiera que nos acompañaran en esta experiencia tan hermosa, hoy en compañía del profesor Osvaldo Martínez Cardoso. Él es filósofo, teólogo, tiene una formación académica muy interesante, pero fundamentalmente es un maestro, es un hombre muy comprometido y es un hombre que nos ha regalado de su tiempo, de su cariño y especialmente de su sabiduría en todos estos temas. Osvaldito, bienvenido a la Banca del Parque. Marisol, un cordial saludo para usted y para quienes nos escuchan en distintos tiempos y lugares aquí a través de Banca del Parque Radio. Estoy muy contento de hacer parte de estas conversaciones necesarias e importantes para la escuela de hoy. Muy bien, y en este camino que hemos hecho, como les decimos, en esta serie que se llama Yo creo en la paz, y es una pregunta que nos hacemos. ¿De qué paz estamos hablando? Fue nuestro primer encuentro. Recordémosle a nuestros oyentes, mi querido Osvaldo, de qué paz hablamos y a su vez, pues, ¿qué nos propone para charlar hoy? Marisol, en el encuentro anterior tuvimos la oportunidad de conversar sobre el concepto de paz y nos salimos del clásico concepto del diccionario o de la Real Academia para ampliarlo y afirmar que la paz es la consecuencia de las prácticas de la justicia, es una opción de vida, es un quehacer permanente. Y en ese sentido, todos y todas, ciudadanas y ciudadanos, tenemos un compromiso necesario, urgente también, en la construcción de esas prácticas de justicia que den como resultado una convivencia en paz. ¿Y qué nos propone hoy? Bueno, pues habíamos dicho y habíamos prometido que íbamos a explorar dentro de las dinámicas escolares de qué formas se podría construir más y mejor una convivencia armónica, una ciudadanía de paz y para la paz. Por eso invito a que el día de hoy conversemos sobre el reconocimiento contextual y la apropiación territorial como estrategias para construir la paz fuera y dentro de la escuela. Creo que hoy el orden nos funcionaría más así, por fuera y por dentro de la escuela. Vamos a hablar desde la fuera de la escuela. ¿Y qué tiene que ver ahí la escuela? La escuela tiene que ver, diría yo, todo en tres sentidos. Primero, en cuanto la escuela está situada, está ubicada en un entorno físico, social, cultural, económico, político, concreto. O sea, la escuela o está en un barrio, o está en una ciudadela, o está en una comuna, o está en una vereda, o está en una localidad. Y de ninguna manera podría desconocer esas circunstancias que marcan, que configuran el ser de las personas que están dentro de la escuela. Es decir, los seres humanos que vamos a la escuela, seamos educadores, profesoras, profesores, o seamos estudiantes, niños, niñas y jóvenes, estamos configurados en buena parte por las circunstancias del contexto. Esa es una primera pista. La segunda tiene que ver con que el diálogo entre la escuela y la comunidad donde está situada la escuela es un diálogo que hoy podríamos decir está altamente fracturado. ¿En qué sentido? En que la escuela ha priorizado de manera amplia la formación académica de los estudiantes y ha exigido de los maestros un desempeño académico suficiente. Sin embargo, la escuela no es solamente la dimensión académica. La escuela también tiene que ver con la construcción de sociedad. Y si no se visualiza, si no se asume
el conjunto de características y condiciones que tienen las personas que van a la escuela, pues el diálogo sobre lo social, sobre lo contextual, está limitado y en algunos casos está completamente anulado. Cuando la apuesta solamente por la calidad académica y no por la calidad social, la calidad en la construcción de ciudadanía, el diálogo está fracturado y de ello nos vamos a ocupar en unos instantes. Y una tercera característica, o una tercera pista más bien, tiene que ver con la asimilación del contexto dentro del currículo escolar. Entonces, no sería suficiente, por ejemplo, solamente abordar la geografía, la economía, la cultura, la religiosidad como un tema etéreo e incluso históricamente etéreo, sino como una condición real de los participantes que se puede indagar, que se puede investigar. ¿Cuáles son las prácticas económicas de las familias? ¿Cuáles son las prácticas culturales, las prácticas religiosas? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se recrean? Si se recrean, ¿qué conflictos tienen con el vecindario? ¿Qué conflictos tienen con las instituciones del Estado y de la ciudad? Ese tipo de abordajes casi nunca se hacen dentro de la escuela. Ahora, quienes lo hacen, pues están transitando los terrenos de la innovación educativa y del diálogo entre la escuela y la comunidad. ¿Por qué llegamos a estas pistas que son tensionantes a la hora de hablar de paz? Porque la paz como el conflicto, las dos cosas suceden en la sociedad y en la escuela. Y entonces si se abordan solo dentro de la escuela, no se alcanza a impactar suficientemente en la sociedad y en la comunidad. Y si se abordan solamente afuera, en el entorno, la escuela se quedaría por fuera de la construcción de paz. De ahí la importancia de establecer una relación dinámica, yo no diría tanto sólida, más bien dinámica entre la escuela y la comunidad donde la escuela está ubicada. Me fui en un segundo a pensar en cómo se ponen las escuelas en esos lugares. Es decir, se hace un estudio para saber que la escuela es necesaria en ese lugar y por eso desde allí ya hay una lectura del contexto que la rodea de la realidad que hay, o sencillamente las escuelas se ponen como porque haya cercanía a los niños. ¿Cómo se hace eso? Y desde ahí, ¿por qué no se hace la tarea de volver transversal esa mirada permanente a las necesidades circundantes? Acá hay un dato que resulta curioso y limitado a la vez. ¿Curioso en qué sentido? En que en la política pública, pensando en la educación pública, uno de los criterios más importantes es el de la cobertura. Eso quiere decir número de niños, número de jóvenes, número de familias, número de barrios e incluso número de colegios existentes en un determinado territorio. Es decir, que el criterio de existencia de la escuela en buena parte depende es del crecimiento o el decrecimiento poblacional. Eso en lo público. En lo privado es un poquitico más perverso. ¿En qué sentido? En que eso se llama estudio de mercadeo. Es decir, ver qué posibilidades tiene una escuela o un colegio privado de existir y de sostenerse en un determinado territorio. Entonces, tanto lo poblacional como lo económico, financiero, son criterios, efectivamente lo son. Lo que vale la pena notar hoy es que no serían criterios suficientes. Y no son suficientes porque la escuela no es necesaria solo por el número de habitantes en un territorio. Es necesaria también por los problemas estructurales en un territorio. Puede ser que no haya muchos niños, pero con que haya unos pocos y además de eso haya un problema de población en riesgo, población vulnerable, por ejemplo, de caer en el mundo de las drogas o de la delincuencia o del reclutamiento forzoso o sus derechos estén en riesgo, ahí se amerita una escuela. Y la escuela como
alternativa abierta para que niños, niñas y jóvenes puedan encontrar otros horizontes que efectivamente la escuela ayuda a descubrir. Entonces, lastimosamente, la política pública está pensada por cobertura, eso lo llaman en lo público el parámetro. Tantos niños, entonces tantos profesores, tantos niños, tantos profesores, entonces tantos salones, tantas escuelas. Y fruto de ello se cierran escuelas. Por ejemplo, hay escuelas que se cierran en lo público y hay colegios que se quiebran en lo privado, porque el criterio es de mercadeo. Encontrar hoy en el contexto, en las grandes problemáticas contextuales, que insisto, pueden ser sociales, pueden ser ambientales, pueden ser económicas, pueden ser incluso naturales, es decir, si hay una comunidad en un alto riesgo, en una zona naturalmente de alto riesgo, pues ahí también tiene que haber una escuela, yo no digo corriendo el alto riesgo, pero sí ayudando a entender por qué esta comunidad está en alto riesgo y a lo mejor construyendo una posibilidad de reubicación, dando un ejemplo muy concreto. Con eso estamos afirmando que la escuela se determina, la existencia de la escuela se determina hoy por lo económico y por lo financiero, pero que en lo político y donde se deciden la existencia de las escuelas habría que ampliar el panorama para tener en cuenta las necesidades contextuales en las cuales la escuela puede incidir. Podríamos decir que actualmente, por la realidad como se da en la escuela, no hay una lectura de la realidad circundante de la escuela para poder decir construyamos la paz con los estudiantes y con la comunidad educativa para que también repercuta en lo externo, porque lo que uno ve es cumplan esto, hay que llenar este formulario, hay que no sé qué, un poco de cosas que el pobre profesor y las directivas y todas las personas que tienen que ver como que no tienen ni tiempo ni se ahogan en todo eso, y a la hora de la verdad no se responde a las necesidades concretamente de esa construcción de paz. Y yo quiero responder a esa pregunta, Marisol, con dos experiencias vitales de mi historia como estudiante, sobre todo como estudiante. Yo comencé a estudiar en una escuela, se llamaba, yo no sé si todavía exista funcionando, o sea, la escuela sí existe, pero no sé si funciona todavía, se llamaba la Concentración Escolar Chiguaza. Eso queda en la antigua Vía al Llano, en el barrio Juan Rey. Esa escuela está situada a la orilla de una quebrada. Y cuando comenzamos a estudiar allí en 1980, que yo comencé a hacer la primaria, el grado primero, la escuela no tenía un muro que la separara de la montaña por un lado, de la quebrada por otro lado y del barrio por otro lado. Es decir, era una escuela abierta y nosotros teníamos la posibilidad en el descanso de cruzarnos por un palo sobre la quebrada y caíamos de una vez en la montaña. Y en la mañana llegaba a la romería de mamás, de papás, de parientes a traerle a uno las onces, que normalmente era algo caliente porque es una zona muy fría de Bogotá. Las 9. Sí, las 9, sí. Y entonces ahí había una interacción, yo no creo que programada ni pensada, ¿no? Era una interacción natural, real, espontánea con el contexto. A eso súmele que para abrir un nuevo grado primero se necesitaban pupitres, básicamente bancas y mesas. Entonces la condición que puso la profesora Margarita, que era la directora de la escuela, para abrir ese nuevo primero es que los papás, mamás, acudientes de cada niño tenían que llevarle su mesa y su asiento. Entonces los papás se pusieron de acuerdo, quien sabía hacerlos para que construyera varios, quienes no, pues una butaquita y una mesa. Y el trasteo, eso fue toda una fiesta, ¿no? El día que llegó cada uno con su mesa, cada papá y mamá, ¿no? Porque los niños eran muy pequeños, con su mesa y con su silla. Eso creo que siendo una necesidad, y no tendría por qué haber sido así, pero así fue, generó un diálogo entre la escuela y el contexto. Y entre los mismos padres de familia que empezaron a construir red, ¿cierto? Ahí transcurrió mi primaria. Y luego, por fortuna, yo voy a parar al Colegio Juan Rey, entonces, dirigido por las hermanas de Nuestra Señora de la Paz, otro colegio sin muros, un colegio enclavado ahí en la mitad de la misma montaña donde estaba la escuela, Y en ese colegio se sucedía todo el encuentro barrial,
porque era la única cancha de microfútbol y baloncesto que había en la comarca. Entonces sábado y domingo era el parque de las familias. Sus zonas verdes también sirvieron de muchos paseos de olla ahí dentro del barrio. Era el lugar donde se celebraba la Eucaristía los domingos. Entonces sucedían muchas cosas dentro de la escuela. Yo insisto, a lo mejor eso no estaba dentro de un proyecto educativo institucional, pero las circunstancias hicieron que el diálogo escuela-comunidad fuese muy real, muy real. Entonces parto de esa experiencia personal que a mí me marcó mucho, porque luego yo voy a tener que trabajar ya como maestro en instituciones donde los muros son altos, son fuertes y además de eso son importantes. Es decir, el aislamiento de la escuela, del barrio, no es solamente simbólico. Cuando digo importante es que efectivamente eso está en las reuniones, en las decisiones, en la revisión, en las garantías de funcionamiento de la escuela, que esté aislada del contexto. Y hoy, afortunadamente, por los medios de comunicación sabemos lo que implica construir muros. El muro pone una división entre aquello permitido y aquello no permitido. Las fronteras donde se ponen muros, básicamente lo que se está diciendo es: usted no pase de aquí para allá. Entonces las escuelas se fueron acostumbrando, fueron naturalizando el muro como el aislamiento del contexto. Y palabras más, palabras menos, diría la puerta de la escuela: aquí entra el estudiante, el que quiere aprender, pero no entra a su contexto. Y todo eso que no nos gusta dentro de la escuela, las malas palabras, las groserías, las agresiones, las burlas, los juegos agresivos, eso que no nos gusta porque naturalmente descomponen la convivencia dentro de un colegio, eso viene del contexto, eso nació allá, eso sucede todo el tiempo allá. Y pareciera que dentro de la escuela preferimos no solo no hablar de ello, sino no verlo. Simbólicamente acudiríamos a una sordoceguera escolar para no ver que eso sucede. Y como no lo queremos ver, pues mucho menos lo queremos investigar. Y cuando lo tocamos como la contradicción de la escuela, la antípoda de la escuela y lo que entorpece el quehacer de la escuela. Entonces, ante un niño que comete hurtos dentro de la escuela, eso lo aprendió en la casa. Es que en el barrio eso está lleno de delincuentes. Entonces se convierte el contexto en el generador del conflicto y la escuela una especie de burbuja que quiere construir algo distinto, pero lo quiere construir sin dialogar con el origen del conflicto mismo. Entonces, a la hora de hablar de construcción de paz, del muro para adentro es limitado, es muy limitado, porque resulta que las tensiones, las conductas, las actitudes, los comportamientos que rompen con la socialización armónica tienen nacimiento, la mayoría de ellos, en el entorno. Y si ya queremos encontrarnos en la escuela después de haber visto ese contexto en el que está situado, ¿qué implica reconocer ese contexto y apropiarse del territorio? Bueno, yo aquí voy a compartir otra experiencia y de paso hacer una invitación a quienes estamos dentro de la escuela como docentes o como estudiantes o como directivos, como padres de familia. Es reconocerlo, no puede ser solamente a través de una indagación a la narrativa de los niños y de los jóvenes. Bueno, cuénteme en qué barrio vive, qué problemas tiene, hagamos cartografía aquí por dentro del barrio. Perfecto, eso está bien hecho. Sin embargo, arriesgarse a salir, a ir al barrio, que era práctica de las escuelas antiguas, y en las escuelas rurales pasa, ¿no? El profesor va y visita a todas las familias, conoce las fincas, se da cuenta de las situaciones sanitarias, las culturales, las económicas en que vive cada familia. En el caso de la escuela pública en las ciudades, y creo yo que en
en el sistema educativo actual en Colombia concretamente, está casi que institucionalizada esa ruptura. Es decir, el profesor actúa con seguridad del muro hacia adentro y haga lo que pueda allí. Pero si se sale, entonces el sistema no asume la responsabilidad, ¿no? O sea, si a usted le pasa algo allá en el barrio, se troncha un pie o lo asaltan, o se rueda por una montaña o lo patea un caballo, pues asuma usted, ¿no? Y ahí hace falta que la política pública amplíe también la cobertura en la acción del maestro y sobre todo que el maestro y la escuela puedan explotar creativamente para indagar sobre el contexto, en el contexto, saliendo. Eso lo podemos hacer a través de la investigación, lo podemos hacer a través de las visitas familiares, lo podemos hacer a través de los recorridos en el territorio, salir a caminar el territorio, los barrios con los niños, porque desde dentro de la escuela nos parecen peligrosos, pero resulta que allá es donde viven los niños. Todos los días lo viven. Entonces hay que también bajar el tono en las impresiones y en los prejuicios sobre el contexto en el que viven los niños y salir de la escuela, salir e ir a buscar el contexto, no solo a través de la voz de los niños, no solo a través de su voz, sino también de nuestra mirada y de nuestra experiencia caminándolo. Yo entiendo que ya los niños que están alrededor de la escuela no necesariamente estudian en esa escuela, que muchos vienen de otros lugares. ¿Qué pasa entonces con ese análisis de realidad de esos otros lugares cuando hay niños que recorren una hora, recorren pues mucho tiempo para llegar a su escuela, que es la única que tienen o que es la que donde consiguieron cupo o fue donde los mandaron, pero que no tienen que ver con todo lo que está circundante a su escuela? Aquí aplica, Marisol, una premisa de la educación popular, y es que el territorio nosotros lo llevamos pegado en el cuerpo. El territorio lo llevamos pegado en nuestra experiencia y en nuestra narrativa. Entonces, cuando hay un estudiante que vive fuera de la localidad, digamos, del barrio donde está ubicada la escuela, lo que tenemos es una bellísima ampliación del territorio. Porque el territorio no es solamente lo físico, el territorio es la experiencia que los seres humanos construimos en los espacios físicos. Entonces, cuando hay un niño de otro contexto, lo que está haciendo es enriqueciéndonos y ampliando el concepto de territorio. Mira, termino con esta experiencia linda. El año antepasado, tal vez, yo trabajando algo de la geografía de Colombia con los niños. Entonces, bueno, yo dibujo un mapa de Colombia y una niña levanta la mano y dice: yo sé dónde queda Cúcuta. Esta niña es una niña migrante venezolana. Y entonces le digo: bueno, entonces pase y ubique Cúcuta, con un marcador ubica Cúcuta. Y dice: y de acá yo sigo por acá y llego a Pamplona, y sigo por acá y llego a Bucaramanga, luego bajo por acá y llego a Arcabuco, paso por acá y llego a Tunjay. Y entonces todos los otros niños miraban con admiración cómo esta niña tenía esa ruta clara, porque ella ingresó a Colombia con su familia caminando y echando dedo por las carreteras, y se conoce esa ruta. Entonces la experiencia territorial de ella nos sirve como referente a los demás. Y creo yo que los niños y niñas tienen una experiencia territorial que no ha sido suficientemente escuchada y contemplada y analizada dentro de la escuela. O sea que ahí tenemos un camino grande, largo para recorrer, permitiendo que cada ser humano, cada niño nos aporte su territorialidad. Y con seguridad que vamos a tener una territorialidad amplia. Osvaldito, ¿qué tarea nos deja? Bueno, aquí hay una tarea diferenciada. La primera quiero proponerla para mis colegas, hermanas y hermanos en el ejercicio docente, y es: levantemos un poquito la cabeza e indaguemos, y si queremos ser más arriesgados, investiguemos sobre las condiciones contextuales en que viven nuestros estudiantes y sobre todo en la que vive la escuela, porque a través de la escuela nosotros también vivimos en el territorio. Dicho de otra manera, dejémonos de sentir agentes externos y empecemos a sentirnos sujetos territoriales con la escuela. Para las familias, queridas familias, padres, madres de familia, jóvenes, niñas, niños, por favor, enriquézcanos, cuéntenos, compártanos cómo es la vida en el barrio, cómo es la casa en la que vive, cuáles son los buenos vecinos y también los malos vecinos con los que usted tiene conflictos, tiene tensiones.
porque a través de esos relatos se pueden generar unas bellísimas preguntas de investigación que se convierten en aprendizajes para unos y para otros. Osvaldito, gracias por haber estado con nosotros. Marisol, muchas gracias a usted por invitarme a ser parte de este ciclo de conversaciones sobre si creemos en la paz. Entonces, muy contento de estar aquí sentado en Banca del Parque Radio y con el ánimo de seguir buscando florecitas innovadoras en las prácticas educativas. Es Osvaldo Martínez Cardoso, filósofo, teólogo, con toda una formación pedagógica, pero especialmente un maestro que se sienta con nosotros en Banca del Parque Radio. Y yo soy Marisol Garzón. Recuerde que usted puede entrar a www.bancadelparque.com. Allá se encuentran todas nuestras redes sociales. Cuéntenos qué opinan de nuestros temas. Un saludo muy especial a esos maestros y maestras que entregan su vida cada día, y a toda la comunidad educativa, padres de familia, directivos, estudiantes y a todos los que nos escuchan y se sientan con nosotros. Nos veremos en otra oportunidad. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.